La siguiente es una producción Nexo Entertainment Group. Tenemos un invitado de recontra lujo que la verdad que nos va a ayudar muchísimo a entender esta situación, y te pongo un poco en contexto a vos que estás del otro lado. Nosotros desde acá tenemos una teoría que empezó a manejarse en los medios durante esta semana, el tema del caso Joe Klender y el tema del caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Nosotros desde acá teníamos una teoría, y que hoy la reforzaba cuando comenzamos el programa, que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa si se hace este análisis y no es de tal manera que ayuda al kirchnerismo en esta verdad que se trata de sacar a la luz? ¿Qué pasa? ¿Desprestigia al kirchnerismo? ¿Desprestigia a este gobierno oficialista? ¿Se empiezan a poner en duda muchísimas cosas? Y si a esto encima lo reforzamos con que el caso Joe Klender es una olla que se está por destapar en cualquier momento, es un tema para charlarlo y para empezar a entregar herramientas. Esto es lo primordial. Nosotros no estamos ni de un lado ni del otro, y quiero recontra aclararlo. Quiero dar herramientas, brindamos herramientas para que podamos razonar entre todos y que cada uno se pueda hacer su propia idea. Lo traemos a la mesa al doctor Gastón Requelme. Gastón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a los oyentes, a ustedes acá en la mesa. Y bueno, más o menos, comparto la misma línea que vienen manejando ustedes, que en realidad hay que tratar de tomar el tema de manera neutral. Hay que tener en cuenta que estamos en época de elecciones, sí. Y que obviamente van a haber seguramente cosas de los dos lados y campanas que hay que escuchar de los dos lados antes de dar una opinión, ¿no? O por lo menos para que la gente, antes de que arme su opinión, tener en cuenta distintos puntos que muchas veces, como comentabas, vas a ver que quizás en Clarín vas a ver tal noticia y del otro lado en algún medio televisivo vas a ver otra referida a Joe Klender, por una cuestión de que justamente estamos en campaña electoral, ¿no? Exactamente. El primer tema que me encantaría abordar va directamente a los hijos de Ernestina Herrera. ¿Por qué? Porque de acá se destraba la gran verdad. ¿Qué va a pasar? Podemos estar hablando de una culpabilidad interesantísima. Esto trae muchas cosas de trasfondo. Una Ernestina que podría llegar a caer presa. Y por el otro lado, ¿qué pasa si esto no es así? ¿Es el puntapié a la caída del gobierno de Cristina y del imperio kirchnerista que muchos hablan? Bueno, ahí vamos. A ver, ¿están obligados los hijos de Ernestina Herrera de Noble a hacerse este estudio? Están obligados. Están obligados por una cuestión de que, primero, mucha gente suele confundir, porque uno cuando habla de extracción de sangre suele relacionar inmediatamente con, por ejemplo, un juicio de filiación para reclamarle la paternidad, claro, a un padre que no reconoce a su hijo. Entonces, en esos casos no está obligado el padre, y en esos casos cuando a uno le exigen la extracción de sangre y se niega, va a generar una presunción en contra del padre, una presunción muy fuerte al negarse a hacer ese estudio o la extracción de sangre. Ahora, en el año 2009 se introdujo de alguna manera este tema de la extracción de sangre de manera compulsiva, que fue muy criticada por la oposición. Sobre todo me acuerdo que Elisa Carrió había criticado esto, diciendo que justamente se iba a usar para este tema que estamos hablando ahora, en el 2011. Dijo que ella estaba segura que el gobierno lo iba a utilizar para esto, y bueno, fue una ley que se trató en el Congreso para poner este tema, ¿no? La extracción compulsiva de sangre, pero solamente en las causas de delitos de lesa humanidad, cuando se está investigando causas de delitos de lesa humanidad. Lo que hay que explicar primero de todo es qué son delitos de lesa humanidad, porque mucha gente lo suele escuchar y asocia directamente, cuando escucha lesa humanidad, con o la dictadura o con los gobiernos nazis, que en realidad tiene que ver. Pero cuando uno, por ejemplo, ¿no?, comete asesinatos en razón de que se trate de un grupo étnico por una cuestión religiosa, por una cuestión de lo que sea, ¿no? Eso se trata de genocidio. No es, es delito de lesa humanidad, pero el genocidio está metido dentro de lo que es un delito de lesa humanidad. En este caso, el robo de bebés está incluido también dentro de lo que es un delito de lesa humanidad, y puede, a raíz de la ley esta del 2009, ser susceptible de que se le aplique este tema de extracción de sangre de manera compulsiva. Si no, no estaría permitido. Por eso es que Casación Penal acaba de confirmar hace poquito que los hijos tienen que extraerse compulsivamente sangre, ¿no? Esta extracción, obviamente, el Código Penal habla de que tiene que ser mediante medios lo menos lesivos posibles para las personas, que se debe utilizar la fuerza en la menor medida posible, pero más allá de eso hubo muchas críticas ya en el 2009 cuando se sancionó esta ley, y ahora también
también, por una cuestión de que puede haber temas religiosos, de que uno no se pueda extraer sangre, en el caso de testigos de Jehová, puede ser por un tema también de que, esto lo sostiene la doctrina y muchos expertos, de que nosotros no permitimos ningún tipo de tortura, más allá de que un pinchazo para algunos pueda resultar no ser una tortura, extraer sangre compulsivamente de una persona quiere decir que si no quiere, lo van de alguna manera a atar y a forzar para sacarle sangre, y de alguna manera es una tortura encubierta, entre comillas, ¿no? Bueno, esta ley responde a este gobierno actual y obviamente la oposición criticó todo esto, ¿no? La ley está y es válido, por eso justamente las últimas noticias son que los hijos viajaron a Uruguay para no someterse a este procedimiento, ¿no? ¿Qué pasa si Marcela y Felipe, estando en el país, se rehúsan? No se van a poder rehusar porque obviamente el Poder Judicial tiene a las fuerzas de seguridad para poder trasladarlos y obligarlos a realizar este procedimiento. O sea, que no irían presos, pero sí... Serían demorados seguramente hasta que, bueno, finalmente se produzca esto mediante un perito forense, o bueno, esto lo va a determinar seguramente el juez que intervenga en la causa, ¿no? Pero en realidad no se van a poder de alguna manera resistir, por eso justamente salen afuera del país para ver qué solución se le da a este tema, ¿no? Lo que es bueno que la gente sepa también es que el Poder Judicial, además de administrar la justicia, tiene el poder de constitucionalidad sobre las leyes. Entonces, si en el Congreso se sanciona una ley que resulta un abuso para la sociedad, el Poder Judicial tiene la facultad de decretar la inconstitucionalidad de esa ley para ese caso concreto, que muchas veces eso lo que determina a futuro es que en el Congreso se produzcan modificaciones que son importantes. Por eso las leyes, si bien las hacemos entre todos con nuestros representantes en el Congreso, también las controla el Poder Judicial, y es bueno que no aceptemos directamente las leyes y a veces nos cuestionemos algunas cositas, ¿no? Porque las hace el hombre, digo, ¿no? Por eso, en Uruguay con el tema de delitos de lesa humanidad, por ejemplo, sí, hubo casos de dictadura también en Uruguay, claro, y hace poco la Suprema Corte de Uruguay determinó que el tema de los delitos que se cometieron durante la dictadura los consideró que son delitos comunes y no de lesa humanidad. ¿En qué cambia esto? Que al ser delitos comunes prescribe la acción. Y si prescribe, queda terminada la causa y no van a poder continuar procesando a esas personas que cometieron delitos. A diferencia que en Argentina nosotros estamos tratando como delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Entonces, es importante a veces cuestionarnos estas cosas porque en Uruguay está pasando esto que es algo muy grave, que la Suprema Corte determine que no son delitos de lesa humanidad, implica que la causa prescriba y que no se pueda condenar a estas personas. En cambio en Argentina, que se determine que es lesa humanidad, lo determina como algo imprescriptible y se pueden llegar a condenar y llegar hasta las últimas consecuencias con las personas que cometieron estos delitos. Entonces, algunas cosas para comparar con otros países están buenas, pero también hay algunas cosas que nosotros a veces hacemos mejor que otros países. Esto es un caso puntual de Uruguay nada más. Por supuesto que hay muchas leyes que en Chile, en Uruguay, en Brasil también son un ejemplo a contrario con Argentina, ¿no? Pero bueno, hay de todo, acá no hay una norma general y específica. Siempre nosotros como abogados manejamos muchos grises, entonces siempre hay que mirar todo. Yo pienso como vos, a mí me parece que si la ley está hay que respetarla, pero también entiendo que no todos los casos son iguales porque no todos somos iguales, lo cual también me va a poner en abogado defensor del diablo, pero quiero ir un poco más allá de esto. ¿Por qué? Me parece que todavía hay cositas que no conocemos y por eso cuestiono tanto esta ley. Después, bueno, se verán. Entonces ahora Marcelo